Colombianos, definitivamente Gustavo Petro tuvo la visión sobre las autopistas 4G y cuando en el gobierno de Santos pues vendieron esta empresa llamada Isagen para construirlas. Él decía en el 2016, 11 de junio, autopistas 4G y venta de Isagen constituyen una estafa a la sociedad. Es el modelo que llevó a España a la quiebra. Y hoy, ¿quién está pariendo pues por las vías 4G? A Antioquia, señores, porque no se las construyeron, ¿no? Él dice también, desde el año 2016 informé a la opinión pública lo que sucedería con el sistema de impuesto en las 4G y la venta de Isagen en el año 2016, igual que el sabotaje del metro subterráneo en Bogotá. Estas decisiones del gobierno Santos Vargas Lleras se agravaron con la excesiva política de sobreendeudamiento de Duque, que decidió, a diferencia de todos los demás países del mundo, establecer una deuda fast track, pagada a 3 años del Fondo Monetario Internacional para afrontar el COVID. Hoy nos representa un pago mayor por servicios de la deuda de 30 billones adicionales a los 70 que se venían pagando anualmente y hasta el 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Duque dejó endeudado al gobierno de Petro, ¿no? Y generó un enorme hueco en las finanzas públicas de 80 billones, subsidiando la gasolina y el diésel, lo que definitivamente deja al país frente a un colapso hasta ahora bien manejado por mi gobierno. Y es verdad, señores, esta deuda que dejó el gobierno de Iván Duque por el COVID, definitivamente, y pagada a 3 años, es decir, para joder al gobierno que le seguía. También dice, con la venta de Isagen, enorme error nacional destinado a financiar las carreteras 4G, sacrificamos el control del agua para construir carreteras productoras de emisiones de CO2 del siglo XX. Y es una de las razones fundamentales en la especulación de las tarifas de energía eléctrica. Las generadoras ya no tienen un competidor público y la transformación de la construcción de carreteras 4G en un negocio financiero ha disparado la especulación de las tarifas de energía eléctrica y ha llevado las vías de mayor tráfico con peajes carísimos en contra de la productividad nacional. Los déficits en los presupuestos que genera un sistema de pagos de energía impagables para los pobres y la subvaloración del tráfico del país que hace que las vías no se paguen por lo recogido en los peajes, sino con el presupuesto nacional, pone al Estado y a la inversión que deberían hacerse en salud y en educación, saneamiento ambiental y educación con techos presupuestales que no se compaginan con el Estado social de derecho. La desigualdad social y territorial ha aumentado en Colombia y los derechos fundamentales no se garantizan para todos y todos los colombianos. Si se coge el cuadro de vigencias futuras, el flujo de inversión fijada para los próximos 30 años y que los gobiernos no pueden modificar, todas están centradas en construir carreteras 4G y se compara con el marco fiscal a mediano plazo establecido. Nos encontramos que no hay espacio de endeudamiento público para construir infraestructura en el agua, salud y educación. También desde la perspectiva presupuestal, el Estado Social de Derecho entró al congelador por priorizar convertir el presupuesto estatal en un espacio de grandes negocios financieros con un puñado de contratistas que llamaré el cartel de la contratación y que hasta nuestra elección eran los dueños del poder público y la política. Nosotros proponemos otra cosa, cobrar valorización en las carreteras 4G que pasan por zonas pudientes. Pasar de las carreteras 4G contaminadoras a priorizar el modo férreo de transporte urbano y nacional que son más baratos, más eficientes y no contaminantes. Cambiar el esquema de peajes y cobros de energía eléctrica abaratándolos en el tiempo. En el corto plazo debería haber una modificación de las leyes orgánicas de presupuesto y de planeación, pero las mayorías del Congreso en el Senado parecen girar más alrededor del interés particular de los dueños de los grandes negocios con el Estado que con el bienestar general. Han gastado casi 2 años apenas en las 3 reformas fundamentales propuestas por el gobierno, salud, laboral y pensional, y de ahí no arrancan, ¿no? Se estanca, quien lo dijera, en educación, igual lo presentaremos al debate. Este tema pareciera ser el poder constituyente de la población. Es lo que dice Gustavo Petro sobre lo que está pasando con las 4G y que realmente el Congreso se ha gastado ya 2 años pues tratando de que no pasen las reformas. Qué desgaste tan berraco para el pueblo colombiano pagándole a estos congresistas por no asistir, por levantarse para que no haya quórum y por dilatar todas las reformas que realmente benefician a los colombianos, pero es que ellos dicen que no, que esto empeora y que deja al colombiano en la pobreza. Por otro lado, también estos uribistas alegan que el gobierno no está haciendo nada, que el ejército está entregado, pero realmente los noticieros no cuentan la verdad de los golpes, del cercamiento que le están haciendo aquí a Iván Mordisco y pues a su ejército, ¿no? Entonces, lógicamente aquí les mostramos la realidad, porque esto no va a salir ni en RCN ni en Caracol. Escuchen el informe sobre cómo están pues luchando contra este ejército del señor Iván Mordisco.
El encargado de contener al grupo de alias Iván Mordisco en el Cauca es el general Eric Rodríguez. En entrevista con Noticias 1, él habló sobre su misión, sobre los 186 niños que han podido recuperar de esa y las demás estructuras criminales del Cauca y sobre las 6 toneladas de explosivos que le incautaron a ese capo. Por las operaciones de las fuerzas militares contra la disidencia Estado Mayor Central, como consecuencia del cese al cese al fuego, varios grupos de esa organización criminal, al mando de alias Iván Mordisco, han perdido en la última semana jefes, armas y rutas de acceso a varias poblaciones de Cauca, Tolima y Caquetá. En Caquetá fue capturada una de las jefes de la estructura, Carolina Ramírez, alias Mabel. Es relacionada por las autoridades de participar en extorsiones y homicidios de defensores de derechos humanos. En Tolima, las fuerzas militares enfrentaron a miembros de la estructura Ismael Ruiz en área rural de Chaparral. Uno de los jefes de esa organización murió y otros dos fueron capturados junto con 6 de sus subalternos. Y en el Cauca, los grupos de Iván Mordisco, autodenominados Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, están siendo cercados por las tropas del Comando Conjunto del Suroccidente. En esta semana, cerca de 16 combates en que las estructuras del Estado Mayor Central, a veces sorprendidas, lo que han hecho es huir y romper el contacto para no confrontar las tropas. El comandante del Comando Conjunto número 2 reveló que el año pasado la fuerza pública les arrebató a estas estructuras cerca de 200 niños que secuestraron para usarlos en campos de guerra. Se recuperaron 184 menores de edad a nivel nacional que habían sido reclutados por estas estructuras criminales. Ojo, aquí dice se recuperaron con vida para sacarlos de ahí que quizás fueron obligados a pertenecer a estos grupos criminales. No como hacía Iván Duque, que mandaba a bombardear campamentos con niños pues incluidos en estos, ¿no? Increíble la diferencia. De Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y ELN principalmente. Tan solo del departamento del Cauca eran 126. En su avanzada en el Cauca, los militares han encontrado más evidencias de cómo las disidencias de Iván Mordisco controlan grupos de civiles para usarlos en sus negocios de narcotráfico. El Estado Mayor Central, hay que hacer claridad que las áreas donde están protegiendo los emporios del narcotráfico. El responsable de las operaciones militares en el suroccidente del país denunció que sus tropas también han encontrado en el Cauca cientos de trampas explosivas cerca de poblaciones y otras áreas transitadas por campesinos. En el transcurso de este año ya hemos destruido más de 1.250 artefactos explosivos improvisados. En el departamento del Cauca tenían almacenados más de 6 toneladas. 6 toneladas de explosivos. Suena una locura. Como parte de la estrategia para combatir a esas organizaciones criminales, el Ministerio de Defensa activó una línea segura para recibir información. Es la disponibilidad de la línea 107. Es un call center de magnitudes gigantescas. Está ubicado en Bogotá. Se le garantiza la reserva a las personas que llaman a este call center. El alto oficial agregó que se incrementará el pie de fuerza, la movilidad de las tropas y el poder de fuego contra estas estructuras del narcotráfico. Ah, como la ven, pero que según los uribistas, Gustavo Petro entregó a las fuerzas militares a estos grupos delincuenciales. Pues aquí le sale el tiro por la culeta. Y es que el señor general Luis René Salamanca pues ha dado las noticias de los golpes más contundentes frente al Clan del Golfo también. Dice acá él, cae cabecilla del Clan del Golfo por homicidio del líder comunal. En el marco de la operación Temis capturamos a alias Jirafa, investigado por el asesinato de Juan Carlos Nieto Calvario, presidente de la JAT en la vereda San Miguel de Guarupay, Cabullaro, en el Meta, señores. También otras noticias que ha dicho el general es: se erradicaron 19 hectáreas de coca en San Miguel, Valle del Guamués y Puerto Asís. La estrategia nos ha permitido desmantelar 54 de estas infraestructuras en 3 días, ¿no? Continúa ofensiva contra el narcotráfico en el sur del país. Destruimos otros 20 narcolaboratorios, 9 de Francisco Pizarro Nariño, 11 en Orito, Putumayo, y se incautaron 120 galones de base de este polvo blanco y 292 kilos de insumos sólidos y 1.826 galones de insumos líquidos. Entonces se dan cuenta que esto pues sí está afectando a las economías ilícitas y no como lo hacen ver los uribistas como Paloma Valencia, ¿no? También el general dice, en el marco de la operación Agamenón, Policía Colombiana, Ejército Nacional y Fiscalía aunaron capacidades para capturar en Río Negro, Santander, a 3 integrantes del Clan del Golfo, a quienes se les decomisaron 2 fusiles y 2 revólveres y una pistola y 160 cartuchos, ¿no? Entonces des en cuenta que sí se está golpeando estas economías ilícitas y a estas bandas delincuenciales. Por otro lado, el director de la unidad de riesgos, el señor Carlos Carrillo, denunció nuevas irregularidades pues, en esta entidad. Albergues del Volcán Galeras tienen retrasos, pero de una manera que ustedes se van a sorprender. Resulta que el director de la entidad encontró baja ejecución en los proyectos que se adelantan en el departamento de Nariño, tras una visita de las autoridades locales.
El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Carlos Carrillo, denunció estas irregularidades en un contrato, esta vez en Pasto. Durante la visita al departamento del Nariño por la emergencia que generó la quebrada Huachucal, el director Carrillo recibió reportes de baja ejecución en el plan de fortalecimiento de la gestión de riesgos de desastres en la zona de amenaza volcánica. Carrillo visitó el municipio de La Florida, donde señaló que se debió entregar la construcción de los albergues en enero del 2024, con una capacidad para recibir más de 300 personas, pero en la zona encontró prácticamente nada debido a que se evidencian pocos avances. Se tumbaron la plata, creen que esto no lo revisa, definitivamente aquí hay un hueco de corrupción. Pues en agosto del 2023, la Unidad de Riesgos y las autoridades locales acordaron un plan de cumplimiento que fue aprobado por el Tribunal Administrativo de Nariño. En octubre, sin embargo, para la vigencia del 2019-2021, la entidad ya había destinado, óiganlo bien, más de 23.000 millones de pesos para la ejecución de este programa. Y no se ven, señores, no se ven. En el documento quedó establecido que la unidad de riesgo se compromete a implementar los estudios, diseños y las obras de infraestructura contempladas en la primera fase de intervención en los municipios de Pasto y La Florida en un término no superior pues a 30 días de junio del 2025, una vez se suscriba y sea aprobado por el pacto de cumplimiento. Pero vamos a ver lo que dijo Carlos Carrillo, que dice que definitivamente se pagó un anticipo de miles de millones, la obra debió entregarse en enero de este año y hoy no hay nada más que nieblas y helechos. Escuchen. Hola, estamos en el municipio de La Florida, en Nariño, y esto que ustedes ven atrás, en medio de la niebla y con ese bellísimo atardecer, debería ser un albergue para más de 300 personas. Ya debería estar construido, debería haberse entregado en enero de este año y hasta ahora, como pueden ver, no hay prácticamente nada. Vinimos acá un poco de sorpresa a verlo, ni siquiera hay un celador cuidando el predio y me voy sumamente preocupado. Ya se le entregó un anticipo de miles de millones de pesos, alrededor de 6.000 millones a este contratista y esta es la hora en que no se ve ningún avance. Así que llegaré el lunes a la oficina a revisar junto con el equipo jurídico qué está pasando con este contrato y también veremos si existe la posibilidad de declarar un incumplimiento. Este albergue debería estar listo en caso de una emergencia con el volcán Galera y de momento no hay absolutamente nada. Preocupante, ¿no? Imagínense en lo que puede seguir encontrando, ¿no? En otra noticia, la policía hizo una revisión de esquemas de protección de los generales retirados de la policía y encontró que en ellos había escoltas haciendo mercado y recuperó 43 blindados que sobraban y que fueron destinados a personas con vulnerabilidades ya determinadas. Ah, increíble hasta dónde llegan las cosas. Definitivamente hay generales muy flojos que ponen a sus escoltas a utilizar como lo hacía el señor pues Barbosa, que ponía a sus escoltas a sacar a los perritos a hacer mierda, ¿no? Increíble. La policía hizo una revisión de los esquemas de protección de los generales retirados de la policía y encontró que en ellos había escoltas haciendo mercado y recuperó 43 blindados que sobraban y que fueron destinados a personas con vulnerabilidades ya determinadas. Los generales en retiro de la policía cuentan con protección de la institución según su cargo y nivel de riesgo por las funciones cumplidas cuando estaban activos y un comité de evaluación de riesgo se encarga de determinar las medidas de seguridad correspondientes en cada caso. El Comité de Evaluación de Riesgo para Generales Retirados y Activos de la Policía encontró que por lo menos 43 generales retirados contaban con esquemas de protección innecesarios y debían ser modificados con el fin de optimizar recursos. En ningún caso a los generales en retiro se les levantó el esquema de protección, pero sí se evidenció que algunos oficiales llevaban varios años con más vehículos de los que realmente necesitaban. Incluso se presentaron casos de ex altos mandos policiales que tenían a su disposición 3 vehículos, pese a estar retirado hace más de 15 años. 3 vehículos, señores. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta a los colombianos cada mantenimiento de estos vehículos? Más de 100 millones de pesos, contando con su escolta, contando con su gasolina, contando con su mantenimiento. Increíble. La Dirección Administrativa y Financiera de la institución señaló que cada vehículo blindado de más que tenía cada uno de los 43 generales a los que se les modificó el esquema consumía en promedio anual 24.200.000 pesos en ACPM o 33.600.000 pesos de gasolina y su mantenimiento anual superaba el 1.200.000 pesos en caso de que el automotor se encontrara en perfectas condiciones. Noticias 1 pudo confirmar que por lo menos 3 generales retirados llegaron a tener hasta 7 vehículos a su servicio y otros mantenían entre 3, 4 y 5 carros, pero adicional a los medios de transporte también contaban con 1 o 2 policías a su servicio en cada automotor, de manera innecesaria porque los estudios de seguridad indicaron que no los necesitaban. A los 43 generales retirados les fueron modificados sus esquemas y les levantaron 56 vehículos que fueron puestos a disposición de oficiales que sí los necesitaban y para apoyar a la policía de infancia y adolescencia. Noticias 1 pudo confirmar que algunos generales en retiro se molestaron por la modificación de sus medidas de protección y llegaron incluso a maltratar verbalmente a algunos oficiales encargados de hacer cumplir la norma. Entonces, antes brava esta gente, ¿ah?
utiliza pues servicios que no necesitaba, pagado con el impuesto de los colombianos. Qué descaro, señores, hasta escoltas haciéndoles mercado a estos generales. Colombianos, hasta acá este video, díganos qué piensan de todas estas noticias que dejan ver pues la presunta corrupción que todavía hay en todas estas entidades, señores. Policías retirados recibiendo camionetas, pagándoles el ACPM, pagándoles el mantenimiento y ellos felices de la pelota con 3 o 4 camionetas. También qué piensan de esto que pues denuncia Carlos Carrillo sobre irregularidades pues en esta construcción de albergues donde giraron miles de millones, más de 6.000 millones, y ustedes se dieron cuenta en las imágenes. Solo unas vigas y nada más. Terrible, terrible. ¿Y qué piensan de el golpe que está haciendo el ejército, la policía y pues todas estas entidades de seguridad para acercar a todos estos narcos y estas disidencias que se están comportando de manera pues violenta, ¿no? Y por eso les están dando golpes contundentes, capturando a gente del Clan del Golfo, destruyendo laboratorios y cercándolos, y lo más importante, rescatando a los niños vivos, no como hacía el señor ministro de Defensa, pues el señor Diego Molano, ¿no? Por orden de Iván Duque. Muy amables y hasta un próximo video. Gracias.